Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta, El Filósofo Ignorante. Señor, vecina, vecino, niña, niño, maestras, perrito cualquiera. Le damos la bienvenida a este filósofo ignorante del día de hoy. Es un filósofo ignorante muy especial y hay que hacer una introducción porque probablemente parte de esta platea no conozca lo que es el filósofo ignorante. El filósofo ignorante es un programa de radio que ya tiene varias temporadas, que se emite por Uniradio, el 107.7 FM del Dial, que es la radio de la Universidad de la República. Y el filósofo ignorante no es una persona. Inmediatamente después de este exordio, de hecho, vamos a presentar a los conductores de este programa. Hoy solo me van a ver y me van a escuchar a mí, pero el filósofo ignorante no soy yo, ni es una persona, aunque sí es hincha de un cuadro de fútbol, como decía un pique que teníamos grabado hace un tiempo con Patricia, que es la otra conductora del programa, que no está, pero está. Porque Patricia igual está y en este momento está atendiendo muy y mucho a su Bruno, que es un pequeño filósofo ignorante, un filosofito ignorante que nos acompaña hace un par de semanas más o menos. Ese programa de radio se emite los martes a las 17 por Uniradio, como les decía, y el filósofo ignorante ha decidido salir del estudio e instalarse en este auditorio para compartir con ustedes. Se pierde absolutamente la magia de la radio. Me ven a mí, ven al invitado, ven a quienes nos están ayudando y gracias a quien sale esto, como por ejemplo Ariel, pero también está Gustavo, a quien hemos estado escuchando, aunque no lo estábamos viendo. Pero la magia de la radio, en rigor, convengamos, desde que está esto de YouTube se perdió hace rato. ¿Sí? Ya hemos perdido un poco esto de imaginar lo que pasa del otro lado. Como programa, el filósofo ignorante se propuso siempre pensar filosóficamente ciertos temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y hay una apuesta, que es una apuesta al diálogo. Por eso es que este programa nunca va a ser popular, digámoslo. Acá hay una apuesta al diálogo y el diálogo está bastante en desuso, si se quiere. Y valoramos muchísimo el diálogo, lo valoramos como herramienta pedagógica, como herramienta vincular, pero no solo como herramienta. El diálogo tiene un valor en sí mismo. Cuando entramos al diálogo y lo hacemos en forma seria, los seres humanos cambiamos. Y ya eso tiene un valor en sí. Luego tiene un valor político. Tiene un valor político. Es, de alguna manera, aquello que nos permite llegar a ciertos acuerdos y no en base a los ladrillazos. Ojalá el valor del diálogo pudiera, desde nuestra óptica, ser compartido también por personas más importantes del mundo que lo que somos nosotros. Entonces esta es una invitación al diálogo y hoy tenemos un invitado que yo todavía no voy a presentar porque primero vamos a hacer la presentación de los conductores que habitualmente hacemos en este programa. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Ya están debidamente presentados los conductores del programa. Ahora vamos a presentar al invitado que está a mi izquierda. Tenemos el gusto enorme de tener entre nosotros a Pablo Martínez, que es no solo el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en este momento, sino también es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, magíster en Educación y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, y es profesor
titular, es decir, grado 5 en régimen de dedicación total, en el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero esto lo agrego yo, sobre todo es un buen tipo y eso a mí me importa bastante más que lo que estaba antes. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias Marcelo, y sobre todo por el final de la presentación. Le agradezco mucho y lo hago recíproco a vos y a la co-conductora, que vamos a mandarle un abrazo enorme, Por a supuesto. Patti, que andará allí ocupada en sus tareas maternales. Viste que yo hice una presentación bastante somera, porque no saqué todo tu currículum para este tipo de cosas, que a veces es muy incómodo, además, son como una especie de cocardas que la gente se va colgando. Pero a mí me interesaría que vos te presentes ante este auditorio. Si yo preguntara quién es Pablo. Bueno, pa, qué pregunta. Bueno, si es del lado que sea de San Bayón, ya hoy nombraban el lado de Limón. Pablo, padre de tres gurises, grandes ya, casado hace muchos años con Paola, hincha de Nacional, me imagino que como la mayoría de los que nos están acompañando aquí. Hay algunas Este, risitas, otras no. pero en general, veo algún no, sí, Sí. pero pocos, pocos. Uno ve lo que quiere ver finalmente, siempre, ¿no? Este, pero bueno, alguien, digamos, que está hace mucho tiempo vinculado a la educación, pero antes que nada por experiencia vital, yo diría más que por formación académica, por de algún modo haber vivenciado vos decís quién es Pablo, y bueno, y es lo que más o menos la vida fue haciendo con él. Mm. Un niño que tuvo una infancia que no fue tan sencilla, que perdió a su padre a los 6 años, y cuando un gurí a los 6 años pierde a su padre, ya es una infancia que se hace cuesta arriba. Y de algún modo, bueno, en esa infancia que se hace cuesta arriba, una vieja muy luchadora, que ahora dentro de poquitas semanas va a ser un año que nos dejó, con 94 años, que se puso a sus dos hijos a los hombros y dijo, bueno, vamos a salir adelante como sea. Y efectivamente lo logró y efectivamente uno pudo vivenciar lo que significa eso del son, el sacrificio, el trabajo cotidiano o por amor, ¿no? Y bueno, son esas cosas que te marcan, esas cosas del vínculo, que uno después va aprendiendo a decir, bueno, esto se extiende al resto del mundo. Y uno tiene algo que hacer en el mundo que tiene que ver con, bueno, intentar de algún modo llevar algo de eso adelante. Y yo diría que ese es el tipo que con aciertos y con errores eh, trata, bueno, de vivenciar cosas que vivió y de algún modo devolver también, no me quiero poner poético, pero devolver a la vida de algún modo la generosidad que la vida ha tenido con uno, que ha Mm. sido enorme. eh, Cuestiones absolutamente inmerecidas, pero bueno, que han sucedido, pero entonces eso hay que devolverlo, ¿no? Yo creo que siempre estamos en deuda. Básicamente somos deudores, ¿no? Y deudores de los demás. Esa es un poco mi idea y diría, ese es el tipo que anda ahí en la vuelta, ¿no? Yo creo que en esta presentación ya nos has dado alguna pista de cómo te vinculaste a la educación. Me parece que en lo que acabas Mm, de mencionar hay algo en esto de esta devolución, y vos mencionaste en un momento esa palabra tan fuerte que tiene pocas letras y que es el amor, que me parece que hay un nexo allí. Entonces, la pregunta simple era cómo te vinculaste a la educación, pero yo la voy a afinar incluso un poco más en este sentido, porque hay muchas formas de vincularse a la educación y tal vez la más habitual, la que fue la mía en primera instancia, es convertirme en docente y que probablemente compartan varias de las personas o la mayoría de las personas que están acá adelante, convertirse en docentes, ser maestras, ser profes, etcétera. Sin embargo, vos tomaste el camino de ir por el lado de las ciencias de la educación. sí. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que no es lo mismo, pero es igual, pero no sé si aplica en este caso a la cuestión. Sí, yo tenía un problema, pues yo pensé ser maestro ¿Mm? y veía mi letra cuando escribía algo y decía, va a ser imposible que yo pueda enseñarle a alguien, digamos, a escribir o algo así con esta letra tan espantosa que tengo.
Entonces, eso por un lado, digamos, tiene que ver, pero por el otro lado, mi acercamiento a lo educativo fue primero por lo social, digamos, ya desde adolescente, trabajando en proyectos educativos, primero honorariamente y después como educador, en zonas, digamos, como suele decirse, que no me gusta, de contexto crítico, ¿no? Vivenciando trabajando con gurises, sobre todo con adolescentes, muy marcados por la pobreza estructural, digamos, en la ciudad de Montevideo. Entonces, un poco la experiencia personal de decir, bueno, uno puede repechar ciertas situaciones, pese a haberlas tenido complicadas, y a su vez el decir, bueno, pero eso no es un atributo de uno por tener ninguna capacidad particular, sino que es un atributo de cualquiera que, pese a la situación en la que se encuentre, eh, tiene necesariamente la posibilidad y la capacidad de superar eso. Y yo eso lo vivencié muchísimas veces en la práctica, mucho antes de leer a Paulo Freire o de ver otras perspectivas teóricas. Yo eso lo estaba viendo en una práctica cotidiana donde, bueno, por supuesto que no quiere decir que todo siempre suceda de ese modo que uno espera, pero donde cotidianamente lo que yo sí veía era que se desmentía aquella idea de que uno está de algún modo condenado o determinado por un lugar de origen, por una situación vital, por un lugar que ocupa, sino que hay otras posibilidades. Ese fue mi acercamiento a la educación. Después vino el empezarse a acercar, a poder estudiar ciertos autores, a lo que fuera, pero como yo veía esa amplitud de lo educativo, además del tema de la letra, digamos, decía, pero me interesaría buscar alguna carrera en la cual pueda pensarlo en términos más amplios, lo educativo. Y ahí caí en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, que me acuerdo la primera clase, dos profesoras que yo no conocía, yo venía del liceo, y que después, bueno, supe que eran dos maestras, la profesora Marta de Marchi y la profesora Nora Castro. Mm. Esas eran las docentes seguramente ustedes las conocen. Marta lamentablemente ya falleció y Nora todavía está peleando en la cotidiana. Y primera clase, yo 18 años sentado así como alguno de ustedes, y dice Marta de Marchi, bueno, aquí vamos a estudiar las teorías de la reproducción. Yo dije, caramba, ¿qué será eso de la reproducción? Bueno, ahí empezamos. Después apareció Bourdieu, Passerone, Althusser, yo qué sé, Giroud, toda esa barra. Yo dije, bueno, interesante, me parece interesante esto, más allá del desconcierto que tenía inicialmente. Y por ahí vino un poco el camino. Yo, la verdad, a mí me parece que lo que yo pude hacer en la carrera académica fue refrendar cosas que había vivenciado previamente y entender que lo central o lo fundamental está, digamos, en la persona y en su trayectoria vital y muchas veces no tanto en las teorías que recontra elucubramos y pensamos que son muy importantes, por favor, no voy a decir que no, pero que hay otra parte de la vida que pasa por otro lado y que en educación, si uno no tiene eso, digamos, a la vista, como que no funciona. Quizás por eso, digamos, hay tantas perspectivas sobre la educación que niegan la educación, pues creen que puede ser un mercado, que puede ser algo que se organiza en función de estándares absolutamente econométricos, cuantitativos, etcétera. Y ahí justamente por ahí no está la educación. Pero bueno, ese es un poco digamos, ese camino, ¿no? Y si yo te preguntara cómo en ese camino, donde nos has contado que el vínculo tiene un lugar muy especial, ¿no? Esta es la sensación que me da de lo que Sí. decís, y que la educación, a modo de titular, no está en las teorías. Ujú. ¿Cómo te llevas con la filosofía? Porque de algún modo, hay cierta visión de la filosofía que la pondría del lado de las teorías, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, además
decir que en tu carrera probablemente hayas tenido una asignatura que buena parte de nuestro público está sufriendo, que es filosofía de la educación. Ahí le ves la cara de Lo sufrimiento lamento a cierta mucho. gente. Este, eh, Yo creo que digo, uno puede ser muy atrevido ahí, pero que con la filosofía pasa un poco lo mismo, mm, digamos, que con esto otro que yo venía planteando. A mí me gusta mucho la filosofía, así digamos, mm, planteada en general, sobre todo la filosofía política, mm, sobre todo las cuestiones vinculadas a la ética. El nombre del programa de ustedes, obviamente, es un enorme guiño a Rancière. mm, Y bueno, un filósofo que claramente viene y nos dice, bueno, en el maestro ignorante, ¿no? Bueno, mirá acá, ¿sabes qué? Todas las inteligencias son iguales y yo no preciso dar ninguna prueba al respecto. Bueno, esa filosofía me gusta, ciertamente. Y por supuesto, o sea, yo no quiero menospreciar la teoría, no fue esa la No, idea, no. sino decirla, bueno, está bien, ahora tiene que vincular, tiene que hacer algún clic, y creo que la filosofía también, Mm, con una cuestión de la experiencia vital, con una cuestión del vínculo. O sea, si el que está enfrente para mí es un objeto, bueno, no hay teoría que me salve. O sea, no hay chance ni de hacer filosofía, mm, ni de hacer pedagogía, ni básicamente de hacer nada más allá que una relación meramente instrumental. Entonces, digo, para mí eso es lo que termina partiendo las aguas, mm, ¿no? Y bueno, y yo qué sé, podemos irnos a Marx y podríamos mm, entender, digamos, los lugares que ocupamos en la estructura social y económica. Y lo mismo, digamos, si a mí eso no me dice nada sobre lo que significa ser una persona que vive de la venta de su fuerza de trabajo, mm, absolutamente, y a veces en condiciones paupérrimas, si no me dice nada, bueno, ahí digo yo que está la cuestión vacía, ¿no? El asunto es cómo son estas herramientas que a uno le permiten posicionarse en el mundo, posicionarse con los demás, pensar en conjunto, digamos, compartir una reflexión. Y para mí una cuestión que es como inevitable, cómo intentamos que el mundo sea un poco mejor, que puede ser muy naif eso, ¿no? Y como decías vos, estamos quizás en algunos tiempos en los que, por ejemplo, dialogar, mm. que es una actitud filosófica por excelencia, está muy devaluada, ¿no? Considerar que la otra persona que está allí conmigo puede tener algo valioso, para compartir en términos sustantivos está muy devaluado. Está muy devaluado conversar con alguien con quien pensamos diferente. Mm, Vaya, la actitud filosófica, me parece a mí, justamente es poder hablar con quien piensa diferente y reconocerle el derecho a hacerlo de esa forma y que eso no lo hace ni mejor ni peor, lo coloca, digamos, en otra posición y que podemos dialogar, podemos ponernos de acuerdo, podemos no ponernos de acuerdo, pero nunca puede ser la eliminación o la negación del otro el motivo, digamos, del vínculo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Terriblemente, ¿no? Parece que tenemos un mundo donde si los que piensan igual que nosotros son maravillosos y aquel que piensa de otra forma, puede tener otro tipo de planteos, es alguien a quien hay que eliminar. Está pasando, digamos, si uno quiere decir conceptualmente, está pasando materialmente. mm. Entonces, bueno, eh, si no pasa un poco, digamos, por estos tamices, o sea, yo creo que la filosofía es fundamental, la pedagogía es fundamental en eso de construir algo juntos y juntas, ¿sí? Si no, bueno, va perdiendo sentido. Y creo, modestamente, que es parte del problema que tenemos de, justamente de pérdida de sentido el no poder mirarnos a los ojos y reconocernos, ¿no? Más allá de lo que uno piense, de lo que uno sea, de la posición en la que se encuentre. Y bueno, y vaya si desarmar la bendita idea de que todo puede ser organizado en términos mercantiles y que la filosofía, la educación o lo que sea funciona mejor si lo organizamos como un mercado, ¿no? Donde alguien ofrece y alguien puede comprar o no puede comprar y en función de esas posibilidades nos organizamos, ¿no? Bueno, eh,
Ahora, qué útil la filosofía para desarmar esas cosas, ¿sí? Hay alguien a quien seguramente conoces, que es Walter Cohen, Totalmente. que caracterizaba la filosofía de la educación como una práctica filosófica. Claro. Y como una práctica filosófica que además es teórica, Ujú. ¿no? Por eso esta distancia que vos no la ponías como tal, pero que yo te forcé de alguna manera de alguna manera a unirlas luego, ¿no? Cuando se hacen en esto de no estoy menospreciando la teoría, ¿no? En esta cuestión del diálogo permanente entre teoría y práctica y la retroalimentación y cómo la filosofía, más que aprenderse, se hace, ¿no? Digamos, hacemos filosofía, si entendida bajo estos términos. Y una de las preguntas fundamentales de la filosofía de la educación, Ujú. una de las preguntas fundamentales sería ¿para qué educar? Sería ¿para qué educar? Y a mí me parece que también es una pregunta que está medianamente devaluada. Cuando digo medianamente devaluada, lo que estoy diciendo es, por lo general el debate está situado más en los tiempos pedagógicos. Ujú. Hoy, por ejemplo, se habla de la extensión del tiempo pedagógico. Se sitúa mucho también en cuestiones cuantitativas, es decir, referentes a cuántos egresan, pasan de año o cosas por el estilo, o algo que siempre es un callo en el zapato, que es esta cuestión de cómo educar, ¿no? Cómo Ujú. llevar adelante en esta cuestión de que la escuela es una institución del siglo XIX, y los profesores son del XX y que los alumnos son del Del XXI y 21. qué sé yo. A mí me parece una imagen, a mí no me gusta para nada esa imagen, pero la escucho muy a menudo y entonces en cómo haces para educar. A mí me parece que no, al menos como sociedad uruguaya no discutimos para qué educar. Sí, No. no ponemos esa pregunta luego para ver primero si estamos de acuerdo o no, pero pongamos primero la pregunta arriba de la mesa, a ver si tenemos primero algún tipo de acuerdo o algún tipo de camino claro respecto a para qué queremos educar. Sí. Y bueno, esa es la pregunta que te estamos haciendo. La pregunta omitida, Mm, ¿no? La pregunta que no está en las agendas, no se discute, parece que sería ocioso hacerlo, es evidente, ¿no? Es ese ejercicio que tenemos cuando no tenemos ni idea qué responder. Bueno, es evidente, es evidente. La importancia de la educación, es evidente. Eh, el problema es que, digamos, tenemos muchas perspectivas, muchos mm, discursos que atraviesan lo educativo e instrumentalizan lo educativo en función de otras cuestiones, ¿no? mm, Y bueno, hoy por hoy me parece bastante claro que una teoría que en la década del 50 y el 60 estuvo bastante en auge, después ha tenido sus idas y sus vueltas, que es la teoría del capital mm. humano, bueno, ha hegemonizado, digamos, la discusión sobre educación. Entonces, bueno, educar es eso, es agregarle capital al individuo, ¿sí? Por eso mi ley, digamos, entre paréntesis, eliminó el Ministerio de Educación y lo puso como una secretaría del Ministerio de Capital Humano, ¿sí? Porque, digamos, esa es en el modo, digamos, más duro la perspectiva. Entonces, cuando ponemos a la educación solamente en función de un aspecto, que es decir, bueno, te vamos a preparar para, básicamente, para que te insertes de algún modo en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de agregarte capital? Ojo, yo no voy a decir que la educación no tiene nada que ver con eso. También tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y quizás antes tiene que ver con algunas otras cosas que hay que poner arriba de la mesa. Antes que nada, la educación es la formación de un sujeto en términos de alguien que pueda reconocerse a sí mismo, ubicarse en el mundo, poder tener y formarse sus opiniones sobre ese mundo que le toca habitar, de poderse hacer una opinión y colocar dentro de ese mundo a otras personas, ¿sí? De poder pensar en un modo colectivo, de poder inscribirse en tradiciones, pero sobre todo de poder convencerse de su capacidad de aprender. Digamos, básicamente, educar es que podamos entender que somos capaces de aprender
y que aprender siempre es un ejercicio, que más allá que uno hace una síntesis individual, siempre es un ejercicio colectivo, ¿sí? Y que no importa de dónde uno venga, no importa cuál sea el prontuario que uno pueda tener, ¿sí? Esa capacidad, la educación debe permanentemente trabajarla, ¿sí? Es la formación de un sujeto que puede pensarse a sí mismo, esto quiere decir aprender, puede formarse una idea sobre el mundo en el que le toca estar, sobre los otros, sobre lo que le parece que está bien, sobre lo que no le parece que está bien, que pueda comprometerse con ciertas causas. Todo este conjunto de cuestiones que son tanto más importantes, inclusive diría, eh, cuanto más estamos en las primeras etapas del proceso educativo, ¿sí? Por eso la escuela, que en otros lados es la escuela primaria, pero para nosotros es evidente que la escuela es la primaria, es un lugar absolutamente fundamental en la construcción de una sociedad democrática, porque ahí es donde aprendemos a mirar el mundo, aprendemos a vincularnos con otros, aprendemos a disentir, aprendemos una serie de cuestiones que, bueno, con las discusiones acerca de las competencias se han pervertido un poco, ¿sí? Porque todo eso que aprendemos, lo aprendemos, valga la redundancia, aprendiendo los famosos contenidos, ¿sí? Decía un colega, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, pedagogo rosarino Stanislao Antelo, él decía los subproductos que tiene el acto de enseñar. ¿Sí? Dice, yo enseño la mitocondria. Yo no sé ni si me acuerdo mucho qué es la mitocondria. Dice, me enseño los aztecas o los mayas. Y ahí hay un contenido que uno más o menos ahí trata de entender, a veces lo memoriza, qué sé yo, pero que haciendo eso descubre su capacidad de aprender algo. Y en tanto uno es capaz de aprender algo, luego es capaz de aprender cualquier cosa. Pero el punto es que uno pueda convencerse de eso. Y esa es la tarea de la escuela, convencer contra viento y marea a todos y a todas de su capacidad de aprender, que es de su capacidad de ser sujetos en el mundo. Esa es la tarea de la escuela. Por eso, cuando vienen los enfoques competenciales, ¿no? Y dicen, bueno, el autocontrol, la autorregulación, ¿no? Y se le pide a los docentes que objetivicen esto en una planificación y cómo es que van a hacer, es disparatado. Es disparatado, porque eso en todo caso es, como decía antes, un subproducto, es algo que viene por añadidura, pero que no puede estar colocado en el centro. En el centro uno coloca un conocimiento y a partir de poderse apropiar de ese conocimiento, uno entonces es capaz de cualquier otra cosa. Por supuesto que en algún momento esos conocimientos tendrán que ver con poderse insertar en un ámbito laboral, sí, claro, pero es un aspecto muy específico. Ahora, mucho antes que eso, está el para qué educar en términos de la formación de una sociedad democrática, ¿sí? Y la sociedad democrática precisa de esos sujetos, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, que puedan efectivamente entender que ellos son parte de la historia, no simplemente objetos que quedan ahí de costado, sino protagonistas. Me anoté 3 preguntas mentales sobre la ideología, pero esas 3 preguntas mentales te las voy a dejar para después de la tanda y que en medio va a tener una canción elegida por vos. Pero antes de ir a eso, ¿sí? Antes de ir a eso, yo me quedé pensando en esta, digo, porque te referías con bastante claridad en un momento a el para qué de la educación formal, ¿no? De alguna manera hacer mención, hacías mención a la escuela primaria o al rol de la escuela primaria y no digo que hayas hecho de tu foco eso, pero necesariamente cuando hablabas de como un para qué, digamos, superior o anterior, que tiene que ver con el formar a un sujeto para la democracia, Sí. creo que allí necesariamente esto me obliga a preguntarte, bueno, recién hablabas de la escuela contra viento y marea, tiene que educar en cierto sentido. Ujú. Ahora, hay una educación que trasciende lo formal, que trasciende lo que pasa en las escuelas y que podemos decir
no sé si claramente, pero podemos animarnos a decir, muchas veces va tras mano de las intenciones de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Yo desde ya asumo que ese para qué democrático del cual vos estabas hablando es para la educación formal, no formal y desde cualquier punto de vista, lo cual incluye no solo a las familias, que es un va de suyo, si se quiere, pero incluye a los medios de comunicación, incluye a las redes, los clubes sociales, etcétera, ¿sí? Eh, Ahora, si es que ese presupuesto que yo tengo es cierto, de que vos los estás incluyendo allí, ¿tenemos un acuerdo a ese respecto? Mm. ¿Estamos tirando del carro en un mismo sentido? No, claramente que no. Eh, Yo, digamos, en su momento la UNESCO en aquel informe de los 70, justamente era la crisis mundial de la educación, clasificó, ¿no? Dijo, bueno, ahí está la educación formal, la educación no formal y la Mm, educación informal. La no formal es más o menos sistemática, pero sucede fuera de las instituciones que acreditan. Y después está la informal, que son los medios, que es, bueno, toda una serie de espacios por los que uno transcurre. Y evidentemente en todos esos hay educación, ¿no? Claramente que sí. Está muy claro que no tenemos, digamos, consensos en este sentido, pero además hay un punto, digamos, en una sociedad democrática definimos algunos ámbitos en los cuales pretendemos concentrar de algún modo la formación para la democracia y para la república, ¿sí? Establecemos currículum, pensamos en trayectorias, entonces a eso le llamamos educación formal y es absolutamente clave esto, porque es lo que permite la construcción de lo que podríamos llamar lo común, ¿sí? Eso común que hemos definido colectivamente. A diferencia de particularidades, por ejemplo, el tema de la familia como espacio educador. mm, Sí, uno diría, por supuesto, ¿no? Aquello que es la primera instancia de socialización, etcétera, etcétera. Sí, pero hay un momento en el que nosotros decimos, este niño debe salir de ese espacio y hay socialmente construido otro, ¿sí? Donde lo estamos esperando para explicarle qué es lo común, lo que tenemos en común entre todos, más allá de lo que piensen sus padres sobre toda una serie de cuestiones. Y esto es muy importante. Es muy importante porque justamente hoy tenemos movimientos bastante fuertes y bastante poderosos que están diciendo no, la educación es exclusivamente en la familia. mm. Lo que puede hacer la escuela es enseñar alguna cosa, ¿sí? Y entonces nosotros como padres reclamamos el control sobre el currículum, ¿sí? Del Estado, porque ese currículum tiene que estar en la línea de nuestros valores. Y si no nos gusta eso, tenemos que poder sacar a nuestros niños de ahí y educarlos en nuestra casa, ¿sí? Entonces, y a eso se le llama, ustedes saben, ¿no? El homeschooling, ¿sí? Que no fue casual que en la discusión sobre la ley de urgente consideración, uno de los artículos que fue cambiado de la ley 18.437 fue el que establece la obligatoriedad de la educación, porque el artículo de la ley 18.437 decía que era obligación de los padres inscribir Mm. a sus hijos en un centro educativo y que de esa forma se cumplía con la obligatoriedad de la educación. ¿Y qué se cambió? Justamente se quitó esa última parte, ¿no? La educación es obligatoria, pero sacamos la parte de que es obligatorio inscribir a los hijos en un centro educativo. Bueno, ¿cuál es el mensaje ahí? Y así lo defendió el entonces ministro da Silveira. Ah, bueno, que la Constitución establece la libertad de enseñanza, entonces no podemos obligar a la gente a inscribir a sus hijos en un centro educativo. Puede haber otras formas de educación. Entonces esto complejiza la discusión, porque uno dice, por supuesto, la familia es un ámbito clave de educación y de socialización. Y sí. Ahora, hay un momento en el cual la sociedad genera otras instituciones, ¿sí? Y acá me parece que hay una cuestión clave eh, para dirimir o tratar de dirimir un poco esta discusión, que son las formas que tenemos de construir lo público, ¿sí? Porque lo público
los ámbitos donde construimos lo público tienen que ver con esa idea de generar lo común. Nosotros, como uruguayos y uruguayas, muchas veces estamos sumamente acostumbrados a entender que lo público es el Estado, ¿sí? Y es un error, es un error. La esfera pública en términos de construcción social excede al Estado y debe necesariamente incorporar toda otra serie de organizaciones y de instituciones donde también construimos lo común y que no están atravesadas por la finalidad de lucro. Y esa es una distinción importante. Entonces, vos decías, los clubes deportivos, por supuesto que uno debiera tener como país algo que es más importante que la política educativa, que es una política de infancia y adolescencia, ¿sí? Dentro de la cual debe existir una política educativa, dentro de la cual está la educación formal. Ahora, una política de infancia y adolescencia supone garantizar otros trayectos, que no son solo los de la educación formal. Por supuesto, garantizar una vida digna, ni que hablar, eliminar la pobreza infantil, ni que hablar. En este país es un escándalo que haya pobreza infantil, en este país, absolutamente escandaloso. Ahora, una política de infancia y adolescencia debería articular el espacio del club de fútbol, los espacios culturales, los clubes de niños que tienen que ver con ámbitos más de educación no formal, los centros juveniles, los CAIF, todo lo que ustedes quieran, en función de una perspectiva común de construir lo público. Entonces, ahí sí hay una articulación y esa sí me parece muy importante. Y ahí, por supuesto, la familia tiene un lugar. Pero, redondeo con esto, hay una bandera que los sectores conservadores, ultraconservadores, han tomado con muchísima fuerza, que es la de la defensa de la familia. Y entonces parece que si uno dice estas otras cosas, uno está atentando contra la familia, ¿no? Y viene, por ejemplo, este movimiento que surge en Perú, con mis hijos no te metas. Y ese movimiento existe acá en Uruguay, ¿sí? Y aboga por justamente retirar la influencia del Estado de los niños, de las niñas y demás. Pero aboga en última instancia por llevar lo público a su mínima expresión, ¿sí? Llevar lo público a la mínima expresión, porque esto ahí es donde se articula la lógica conservadora, ultraconservadora, con la lógica neoliberal de achicar los espacios públicos y entonces construirlos como mercados, ¿no? Por eso yo creo que principal, el principal punto de debate que tenemos como que tratar de ubicar en estas discusiones de para qué educar y cómo educar, es justamente este, el de la expansión del espacio público, del espacio común, que nos permita ampliar la democracia, o la de la reducción de los espacios públicos a sus mínimas expresiones, y entonces eso supone el avance de las lógicas mercantiles y las lógicas concentracionarias, porque entonces el ámbito muy específico de la familia o de la comunidad o de la iglesia se convierte entonces en el único ámbito de socialización. Eso en términos democráticos es terrible, porque lo que estamos poniendo en tela de juicio, si vamos por ese camino, es la sustentabilidad democrática. Pues finalmente, el día que nos convenzamos que hay que reducirle el espacio de lo común, es el día que nos estamos convenciendo de que cualquiera que piense distinto debe ser eliminado, porque no tengo ninguna forma de vincularme, ¿sí? Una sociedad totalmente guetizada y una sociedad donde, digamos, el tratamiento al otro y sobre todo aquel que tiene peores condiciones de vida, rápidamente lo ubica en un lugar de enemigo, en un lugar de alguien que hay que rechazar. Por eso es tan importante la educación, porque la educación es ir en contra de eso. Finalmente, capaz que llegamos a una definición por la negativa, es ir en contra de la eliminación de lo común, o, digámoslo, por la positiva, es la construcción de lo común, donde debe haber un lugar más, siempre un lugarcito más para el otro, para la otra. Eso finalmente es educar, construir un lugarcito más, capaz lo podemos decir de esa manera, hacerle lugar al otro, a la otra, al lado, aunque tenga otro color, capaz que no huele como me gustaría, o capaz que lo que piensa no me parece destacable, pero poderla hacer un lugar.
en esa construcción donde se recibe al otro, están en juego un montón de cosas, ¿no? Y dentro de ese montón de cosas están los contenidos, como mencionabas vos, están las humanidades, de otro modo. Cuando digo los contenidos me refiero a contenidos más duros a veces. De Claro, hecho, los ejemplos que pusiste tenían que ver con eso. Están las artes también. totalmente. Y este programa a su invitado siempre le da el derecho a elegir una canción. Y a mí me parece que esta canción que vos elegiste tiene que ver con esto de recibir al otro, de algún modo, Sí. y con esto que mencionabas de la educación, pero la elegiste vos, entonces vos tenés la responsabilidad de presentarla Y defenderla, y ¿no? defenderla, claro. Sí. Yo la verdad no tenía mucha idea de por dónde iba a derivar por ahora esta charla entre nosotros, espero que después se amplíe. Eh, pero, digamos, siempre está bueno escuchar al flaco Eduardo Darnoyans. A mí me parece que siempre vale la pena. Y pensé en una canción de Darnoyans que justamente tiene que ver con aquellos que van quedando por afuera, que van quedando en los bordes. Eh, como va a decir la canción, que se sueñan sin ninguna sonrisa. Porque me parece que es una buena cuestión para poner de educar, que es justamente la intención de abrir y de que estos que se sueñan sin ninguna sonrisa también sean parte. Pero hay también que visualizarlos y hay que comprender, digamos, el punto de vista del otro, uno podría decir de alguna manera. Me parece que la canción nos pone justamente desde ese lado con una poesía, además, sublime, bueno, y una interpretación que vamos a decir, ¿no? Tremendo. Escuchamos a Eduardo Darnoyans desde el Trío de la Luna, un disco maravilloso, Desconsolados 2. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están? Temblando las canciones que nunca van a cantar. Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque Penurias y Madame de la Mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Al abuelo de copa y al abuelo de bala y al hermano cristal, en que sueño con un despertar en San Jamás. Al ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin y halló la risadura del final. Por los ferrocarriles, esperando esa sueña, detenidos, vacíos, sin nada y nadie que traer ni que esperar. Para ella y alguno, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz.
Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Volvemos al filósofo ignorante. Estamos con Pablo Martínez dialogando acerca de para qué educar, y aquí por lo bajo, con el micrófono apagado, destacábamos además el rol de Fernando Cabrera en esta canción, y algunos otros detalles que no vamos a compartir con ustedes porque somos muy egoístas simplemente, y hay cosas que quedan en la intimidad. Yo le decía a Pablo que me había anotado mentalmente 3 preguntas que tienen que ver con la ideología. Y capaz que no te las voy a estampar las 3 de golpe, pero en un momento mencionabas que las teorías del capital humano de algún modo han hegemonizado la visión de la educación, y ponías el ejemplo de lo que sucede con la educación en la Argentina, y la eliminación del Ministerio de Educación por parte de Javier Milei, quedando como una secretaría a cargo del Ministerio del Capital Humano. Y también, ¿no? También cuando vos hacías referencia a el caso de Con mis hijos no te metas, estas organizaciones, o la defensa del homeschooling, hay detrás de eso también cierto dicho bastante corriente, si querés, sobre lo que me parece que hay mucha confusión. Por eso lo pongo en difusión, y por eso también lo trabajamos, o intentamos trabajarlo en las aulas, con el término ideología. Y en ese sentido, estas visiones suelen pedir la desideologización de las aulas, transformando de algún modo esto de la ideología en una acusación, digamos, ideología como aquello que hay que desterrar. Una cosa que a mí me suele dar mucha gracia es que quienes suelen poner esta acusación arriba de la mesa suelen ser organizaciones vinculadas a la derecha, y que están utilizando el sentido marxista de la ideología, es decir, la ideología como deformación o distorsión de la realidad. Entonces, digamos, hay como un punto de tensión en esta pregunta, en el sentido que lo que te iba a preguntar es, bueno, esta hegemonía que lleva adelante la teoría del capital humano, ¿podemos tomarla como ideología? ¿La podemos tomar como ideología en un sentido marxista? Y luego, ¿qué te parece esa postura? Y es una pregunta nada más que para provocarte, respecto a la desideologización de las escuelas y las aulas. Totalmente. A ver, primero sobre la cuestión de la ideología. La perspectiva marxista, como decía Fernando, Marcelo Fernández Pavlovich, es la de la falsa conciencia, ¿no? O sea, uno no ve el mundo según la mirada de su clase, sino que lo está viendo con la mirada de otra clase, desde la ideología dominante, ¿no? Luego ha corrido agua bajo los puentes, digamos, en las discusiones sobre la ideología, desde algunas perspectivas postmarxistas o postestructuralistas, se sostiene la idea de que el carácter ideológico de un discurso, de una perspectiva, es justamente su pretensión de totalidad, ¿no? Es decir, bueno, una posición es ideológica cuando no reconoce que solamente está mirando una parte del área, del tema que esté tratando, sino que pretende que es la única posible, ¿no? Que tiene pretensión de totalidad, ¿no? Ernesto Laclau, un pensador, filósofo político argentino, un poco trabajó esa idea, ¿no? Dice, bueno, está bien, ideología es la pretensión de totalidad, cuando en verdad lo que tenemos son perspectivas particulares. No podemos tener ninguna que exprese la complejidad de lo social en todo su conjunto. En ese sentido, la teoría del capital humano a mí me parece profundamente ideológica, en la medida que pretende ser la única que podría dar cuenta de ciertos fenómenos.
¿no? Por ejemplo, del sentido de la educación, ¿no? Entonces, nos acostumbrábamos un día sí y otro también a escuchar permanentemente los principios de la teoría del capital humano, ni siquiera planteados de esa manera, ¿no? Hubo una discusión interesante hace algunas sesiones en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, eh, que tuvo que ver con un informe muy sistemático, muy riguroso, realizado por colegas de la Facultad de Ciencias Económicas, que estudiaban la tasa de retorno que tiene para los individuos el hecho de cursar más años en la educación superior o inclusive de terminar una carrera, ¿no? Y entonces el resultado del estudio era, bueno, sí, cuantos más años de educación uno tiene, mejor es el regreso salarial que tiene luego en el mercado, ¿no? Cosa que uno, bueno, pues decir, tiene bastante sentido. Eh, Ahora, si uno va a mirar a la universidad o a la educación superior exclusivamente en términos de la tasa de retorno que produce al tener más años de estudio, se le está perdiendo buena parte de la función social de la universidad y de las instituciones de educación superior, ¿sí? Y dicho sea además de paso, es un principio muy claro en la teoría que cuanto más desigual es una sociedad, más retorno tenés por más años de escolarización, porque las posiciones extremas están muy separadas. Entonces, un poquito más para allá rinde mucho más que en una sociedad más justa o más igualitaria, donde las posiciones están mucho más cercanas entre las distintas posibilidades de ingreso, ¿no? Bueno, esto aparte, digamos. Entonces, quiero decir, si uno compra, por ejemplo, estos principios, ¿no? Del individuo como alguien que es depositario de un capital, y esta es la única forma de entenderlo, bueno, obviamente se está quedando muy corto. En ese sentido, yo sí creo que es ideológica esa perspectiva porque pretende ser la única, pero a veces de formas no del todo gentiles tampoco, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Qué planteo viene? Ah, bueno, pero si usted me cuestiona esto, usted no está en la ciencia, usted está en la ideología. Y ahí viene el carácter peyorativo de ideología, ¿no? Parece ser que pensar desde un universo de conceptos específicos o particulares es un problema si eso no se ajusta al pensamiento hegemónico, ¿no? Entonces, toda perspectiva que pretende definir exclusivamente la verdad de una vez y para siempre se va a definir como científica y va a tender a definir otras posiciones como ideológicas. Le pasó al marxismo también, ¿no? Porque Althusser decía, bueno, finalmente el materialismo dialéctico es la También. ciencia y el resto del mundo vive en la ideología. Bueno, sí, tampoco compatible esa perspectiva. Pero seguramente lo que hay que recuperar es la capacidad de pensar políticamente y no dejarse correr con esto de la ideología. En verdad, lo que necesitamos, y vaya si hay que recuperar un concepto que eh, no hemos todavía mencionado aquí, que es el de laicidad, vaya que si lo que necesitamos en la educación es una proliferación de puntos de vista. ¿Sí? Y una argumentación sobre los distintos puntos de vista. Y no hay ningún problema en que uno pueda decir, mi punto de vista es este, y existen estos otros. ¿Sí? Ahora que traes lo de la laicidad, yo pienso en ideología y por deformación, y ellas, muchas ellas lo saben, me viene Riquer a la cabeza. Y Riquer liga la ideología al imaginario social. No podemos tener imaginario social sin ideología, tampoco sin utopía. Y en ese sentido, él piensa la ideología como legitimación, ¿no? Y estaba pensando, ahora que traes la laicidad, que fue uno de los principios más caros de nuestra, o es uno de los principios más caros de nuestra tradición educativa, a mí me da la sensación de que ha estado perdiendo legitimidad de un tiempo a esta parte, la laicidad. Sí. Y que de alguna manera esto tiene que ver con lo ideológico, ya no lo ideológico en un sentido negativo, ¿no? Sino lo ideológico como, bueno, visiones del mundo necesarias, ¿no? Ah, Eh, sí. y bueno, en ese sentido también, digo, me parece que va de la mano de otras legitimidades que están algo cascadas, si querés, como es la legitimidad de
la autoridad de la maestra, del docente en el aula, ¿no? Ujú. Y me pregunto hasta dónde los discursos sobre la educación que proliferan, que han proliferado un tiempo a esta parte, no han ido en ese sentido, de ir en contra de la legitimidad de la laicidad y en contra de de la legitimidad de la autoridad docente. Sí, porque lo que está en disputa es una concepción sobre qué es la educación pública. ¿Mm? Entonces, el concepto de laicidad ha sido bastardeado, digamos, por decirlo de un modo lo más claro posible. O sea, nuestra tradición republicana, la idea de laicidad, digamos, en la que surge nuestro sistema educativo y se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, es una idea de laicidad republicana donde lo que está puesto en tela de juicio o interpelado es el dogmatismo que tiene que ver con la esfera religiosa, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela lo que vamos a ver son las perspectivas científicas con respecto al pensamiento humano, etcétera, etcétera. No vamos a dejar contaminar esto con el pensamiento religioso, que cada quien es libre de ejercerlo, pero que no tiene que ver con el espacio de lo común, ¿no? Tiene que ver con un espacio, digamos, de cada quien. Ahora, digamos, hay varios colegas que han trabajado sobre esto y señalan cómo esa idea que el concepto de laicidad planteaba de enfrentar a lo dogmático, se fue corriendo de un registro de lo religioso a un registro de lo político, ¿no? Donde entonces la definición de lo que se empieza a entender por dogmático empieza a adquirir este cariz de lo ideológico, ¿no? Y entonces empieza la denuncia de las ideologías que van contra la forma natural de ser de nuestra sociedad uruguaya, ideologías foráneas. Rápidamente eso queda bajo el paraguas del comunismo o de la subversión, ¿sí? Rápidamente. Y entonces ya a la laicidad no le preocupa tanto desde esa perspectiva la cuestión religiosa, sino la cuestión política. Y todo aquello que se aparta de un marco liberal bastante conservador es definido como una violencia desde la laicidad, ¿no? Se está violentando la laicidad porque se están planteando otras perspectivas. Esto lleva a un disparate enorme, pese a ser hincha de Nacional, tengo que decirlo, Total. que la directiva del Club Nacional de Fútbol dice, no, los jugadores no pueden entrar con la camiseta que dice todos somos familiares porque están haciendo política y el club tiene que estar por fuera de la política. Bueno, es la misma versión, ¿no? Es decir, bueno, esto que es de lo común, de lo que queremos defender como patrimonio colectivo, bueno, no puede estar, porque agrede, digamos, o hiere una sensibilidad. Bueno, y ahí es donde está la disputa. Ahí es donde está efectivamente la disputa, en esa cuestión del concepto de laicidad. Y por supuesto que cuando uno empieza a desconfiar, lo pongo entre paréntesis, de que en las instituciones educativas se está violando la laicidad, eso inmediatamente tiene que ver con poner en la picota a los docentes y a las docentes. Y ahí vienen todos estos discursos ultraconservadores, de decir, bueno, justamente el problema son los docentes. Y viene otra palabrita que se ha metido en el glosario, digamos, del ultraconservadurismo, que es adoctrinamiento. Los docentes adoctrinan desde ciertas perspectivas que tienen que ver genéricamente con lo que se podría llamar la izquierda y deben ser denunciados. En Brasil, durante mucho tiempo existió un movimiento llamado Escolas en Partido, que tenía en su página web un lugar para que estudiantes enviaran grabaciones de video de las aulas, ¿no? Ustedes grabando acá, Marcelo, para después denunciarlo porque está adoctrinando, ¿sí? En este país, dos proyectos fueron presentados de Consejo de Laicidad. Uno lo presentó en su momento el senador Bordaberry y luego un segundo en el periodo pasado el diputado Schipani, ¿no? Que establecían generar un consejo que eran como unos notables que había que sacar de algún lugar para que velaran que, sobre todo en las instituciones educativas, y esto era más fuerte en el proyecto de Schipani, no tanto en el de Bordaberry, no se estuviera violando la laicidad, ¿sí? Pero ¿qué es esto? Es
poner a los docentes en el lugar de la sospecha, son quienes practican el adoctrinamiento, y esto tiene que ver con que no se ajustan exactamente a un parámetro ideológico que está predefinido, que es profundamente ideológico, que se quiere definir como ampliamente liberal y es profundamente conservador, porque restringe aquello que puede ser pensado, aquello que puede ser dicho, aquello que puede ser trabajado, a un control ideológico muy fuerte. Este para mí es uno de los debates claves que estamos frente. Yo sostengo que desde hace ya unos cuantos años el principal nudo conflictivo en la educación uruguaya es la disputa por qué entendemos por educación pública, ¿sí? Y el poner en tela de juicio, ¿sí?, la concepción en la cual se generó la escuela uruguaya republicana de educación pública en un sentido más amplio, a sentidos cada vez más restringidos. Y a la incorporación de mecanismos de mercado también en la provisión del servicio educativo. Vaya si la reforma que intentó llevar adelante el gobierno anterior en formación docente, particularmente, colocaba a formación docente como la piedra angular de la construcción del mercado educativo, a través de la acreditación a instituciones privadas como habilitadas a expedir títulos universitarios, o la propuesta de becas que solamente iban a poder ser beneficiarios aquellos estudiantes que cursaran en instituciones universitarias, y las instituciones universitarias de formación docente eran todas privadas, ¿no? Quiero decir, esto para mí es un punto clave. Entonces, no dice, la defensa de la educación pública. Este es un principio clave. Ahora, ojo, la mejor forma de defender la educación pública es ampliarla, es agrandarla, ¿sí? Es hacerla centro de los mayores debates y de la mayor diversidad de posiciones. No podemos tener una defensa de la educación pública que sea exclusivamente atarnos, ¿no?, a algunos principios que nos serían muy sagrados, porque es la peor forma de defender la educación pública. Esa. Educación pública, laicidad, sujeto político, democracia. No lo mencionamos explícitamente, pero está arriba de la mesa, derechos humanos. Lo ha puesto Pablo arriba de la mesa. Y esta parte del programa, que es la que en algún momento va a salir en Uniradio, esta parte es la que está llegando al final. Luego vamos a seguir discutiendo con quienes quieran quedarse, y esto va a seguir por YouTube seguramente. Pero como todos los programas, nuestros programas terminan con una canción. Vamos a finalizar también con una canción que tiene que ver con estos elementos que creo que Pablo puso arriba de la mesa. Pero yo no quiero cerrar esta parte del programa, no solo sin agradecerle a Pablo la presencia aquí, agradecerles también a ustedes. Decía Ariel hace un rato, tenemos más platea que Dolina. Bueno, yo no sé si tanto, pero completamente inesperado esto, realmente. Pero también agradecerle a todo el instituto, a Ariel en particular, y a la Sala DOT en general, pero lo hago en su nombre porque sin ellos esto no podría estar funcionando, y dedicar esta canción a quienes, vamos a meter una redundancia, a quienes se dedican a la educación, porque creo que sin esto no funciona. Hay un poema de Manuel Chinato que musicalizó la banda Extremoduro y que se llama Ama, ama y ensancha el alma. La mente
impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Ama y ama y ensancha el alma.